Durante décadas el nombre Raúl González Blanco ha estado asociado con una imagen casi mítica en el mundo del fútbol. Disciplina absoluta, elegancia silenciosa, liderazgo sin estridencias y una vida privada herméticamente protegida. Desde sus primeros pasos en el Real Madrid hasta su transformación en leyenda global, Raúl siempre fue un hombre que habló poco, pero que dejó que sus estadísticas, su mirada intensa y sus gestos mínimos dijeran aquello que las palabras evitaban. Sin embargo, a los 54 años, cuando muchos imaginaban que su vida personal seguiría envuelta en la misma discreción de siempre, el exdelantero sorprendió al mundo al admitir finalmente quién es el amor de su vida. Una verdad guardada con celo durante décadas. Explora precisamente ese recorrido. El contexto emocional histórico y mediático que condicionó a Raúl durante años. Los silencios, las presiones, el peso de la fama. Y las razones profundas por las que una figura tan influyente decidió esperar más de medio siglo para hablar con transparencia. Y para entender su confesión reciente, es necesario regresar a sus orígenes, a los años en los que empezaba a construirse la leyenda mientras su vida personal nacía entre sombras, miedos y decisiones que la opinión pública nunca llegó a comprender del todo. Una vida construida bajo los reflectores, pero vivida en silencio. Raúl debutó en un Real Madrid convulsionado en una liga feroz, y en un país donde cada gesto de un jugador blanco podía ocupar titulares durante días. Desde muy joven entendió que la fama no se mide solo en goles o reconocimientos, sino también en la capacidad o en la obligación de esconder lo que uno siente, lo que uno desea y lo que uno teme. En una España que todavía estaba descubriendo nuevas formas de pensar sobre la intimidad y la exposición mediática, la cultura futbolística seguía siendo conservadora, rígida, exigente. Y Raúl, con ese carácter reservado que lo distinguió desde siempre, se adaptó perfectamente a ese modelo. Nunca fue un hombre de polémicas. Nunca buscó ser protagonista fuera del campo. Nunca generó titulares por escándalos o declaraciones ruidosas. Su vida era el balón, el césped, la camiseta blanca y el deber. Nadie podía imaginar que detrás de esa estructura tan sobria existiera un universo emocional complejo, lleno de decisiones aplazadas, renuncias silenciosas y sentimientos que tardaron décadas en encontrar un espacio para ser pronunciados. Con el paso de los años, mientras anotaba gol tras gol, y construía una carrera que lo llevaría a convertirse en el capitán eterno del Real Madrid, la atención mediática se multiplicó. Era imposible escapar a ella. Cada paso que daba, cada gesto, cada mirada en los entrenamientos o en las celebraciones se interpretaba, se analizaba, se exageraba. Cualquier mínimo cambio en su vida privada era diseccionado con una intensidad que a veces rozaba lo obsesivo. En ese contexto, admitir una verdad íntima se convirtió en algo sencillamente inviable. El peso de ser símbolo, las expectativas de todo un país. Para comprender por qué Raúl esperó tanto tiempo antes de admitir la verdad sobre el amor de su vida, hay que entender lo que representaba para millones de españoles. Él no era solo un jugador de élite, era un símbolo nacional. Un emblema de disciplina, éxito, humildad y familia. Una figura que España podía mostrar al mundo con orgullo, especialmente durante los años difíciles, cuando la selección aún no había conquistado la gloria internacional, que llegaría con las generaciones posteriores. El público lo veía como un ejemplo perfecto, profesional, elegante, trabajador y estable. De él se esperaban no solo goles decisivos, sino comportamientos impecables. La sociedad, las instituciones, y especialmente los medios, proyectaban sobre él una imagen que debía mantenerse intacta. Y mantener esa imagen implicaba en muchos casos callar verdades personales que no encajaban con el molde que la prensa quería vender. A esa presión se sumaba la cultura futbolística de la época, extremadamente crítica con cualquier gesto que se apartara de lo convencional, implacable con quienes mostraban vulnerabilidad. En ese entorno, Raúl aprendió que su vida interior debía permanecer lejos de los micrófonos y las cámaras. No porque hubiese algo reprochable en ella, sino porque el fútbol en ese momento no ofrecía espacio para la autenticidad emocional. La relación con la prensa, un equilibrio frágil. A lo largo de su carrera,
Raúl mantuvo una relación profesional y respetuosa con los medios, pero nunca cercana. Era consciente de que cualquier palabra podía convertirse en un arma de doble filo. Su silencio no era un signo de frialdad, sino una estrategia de supervivencia. Mientras otros jugadores construían personajes mediáticos para vender portadas o ganar polémicas, él optó por otro camino: la invisibilidad. Pero esa invisibilidad tenía un precio. La prensa, incapaz de acceder a su mundo íntimo, empezó a llenar los vacíos con especulaciones, rumores, interpretaciones libres. Algunos periodistas lo retrataban como un hombre hermético, otros como alguien obsesionado con el control, otros incluso como una figura casi robótica, incapaz de mostrar emoción. La verdad era muy distinta. Raúl tenía emociones profundas, pero sabía que mostrarlas podía destruir la estabilidad que tanto había costado construir. Con el tiempo, esa distancia se convirtió en una barrera emocional. Cada año que pasaba, cada título, cada fotografía celebrada en la portada de los periódicos, reforzaba la idea de que su vida privada debía permanecer oculta. Y en esa frontera entre la gloria pública y el silencio personal, es donde nació la historia que lo llevaría años después a admitir cuál fue el amor más profundo de su vida. Los años de madurez entre Alemania, Qatar y el regreso a casa. Cuando dejó el Real Madrid, Raúl vivió etapas intensas en Alemania y Qatar. Estos años fueron importantes no solo porque redefinieron su carrera, sino porque le permitieron alejarse del foco mediático español y vivir con más libertad. La distancia física se convirtió también en distancia emocional, lejos de Madrid, lejos de la presión permanente, lejos de la constante interpretación de cada gesto. Comenzó a replantearse aspectos fundamentales de su vida. En Alemania descubrió una cultura más reservada, menos invasiva, donde los jugadores podían desenvolverse sin ser perseguidos diariamente por cámaras y periodistas. En Qatar, por su parte, vivió una etapa breve pero introspectiva, lejos del ruido europeo. En ambos lugares surgió una misma pregunta, una que por años había evitado. ¿Podía seguir ocultando sus verdaderos sentimientos a medida que el tiempo avanzaba y la vida deportiva llegaba a su final? Raúl comenzó a sentir el peso de aquello que no había dicho. El silencio que durante años lo había protegido empezó a transformarse en un obstáculo emocional. Las experiencias lejos de España le mostraron otro modo de vivir más libre, más expresivo, menos condicionado por la presión pública. Y ese descubrimiento marcaría el inicio de una transformación interior que culminaría años después en su confesión pública. El entorno familiar y la construcción de una identidad pública. Raúl siempre defendió con firmeza su vida privada, especialmente la de su familia. Pero incluso dentro de ese entorno cercano, hubo años en los que sus emociones más profundas quedaron relegadas a un segundo plano. No por falta de afecto, sino por el papel que él mismo se había impuesto: ser un pilar inquebrantable, un protector, un líder incluso fuera del campo. Ese compromiso hacia los demás lo llevó a aplazar decisiones importantes. Raúl se acostumbró a pensar en términos de responsabilidad más que de deseo. Y a menudo lo que quería verdaderamente quedaba enterrado bajo lo que se suponía que debía hacer. La sociedad lo admiraba, pero pocos comprendían la presión interna que implica ser un referente nacional desde los 17 años. Con el paso del tiempo, sus hijos crecieron. El foco mediático disminuyó ligeramente y el mundo del deporte empezó a cambiar. El fútbol se hizo más abierto, más plural, menos rígido. Y ese cambio generacional también afectó a Raúl. Lo invitó silenciosamente a replantearse lo que significaba ser auténtico. La decisión de hablar, un proceso lento y doloroso. Contrario a lo que muchos imaginan, la confesión de Raúl no surgió de un momento emocional repentino, ni de una decisión impulsiva. Fue un proceso que tomó años, lleno de dudas, temores, conversaciones íntimas y reflexiones personales. Admitir quién es el amor de su vida implicaba enfrentarse a viejas heridas, a expectativas ajenas y a un sistema que durante mucho tiempo había castigado cualquier muestra de vulnerabilidad. Según fuentes cercanas, Raúl llevaba más de una década replanteándose cómo quería vivir los años que vendrían. Sentía satisfacción por su carrera, pero también nostalgia por aquello que había sacrificado. Y entre todos esos sacrificios, el más doloroso fue silenciar un sentimiento profundo
que lo acompañaba desde su juventud. Pero al llegar a los 54 años, algo cambió. Ya no era el capitán del Real Madrid, ni la imagen del fútbol español. Era un hombre maduro, consciente de la fugacidad del tiempo y del valor de las verdades que nunca se cuentan. Tal vez por eso cuando finalmente decidió hablar, lo hizo con serenidad, sin escándalos, sin dramatismos, solo con la honestidad tranquila de quien ha esperado demasiado tiempo. Hemos explorado el contexto emocional, social y mediático que marcó la vida de Raúl González y que explica por qué tardó décadas en admitir quién es el verdadero amor de su vida. Su trayectoria no fue solo una historia de goles y títulos, sino también la historia de un hombre atrapado entre la grandeza pública y el silencio interior. A los 54 años, ese silencio finalmente se rompe. Profundizaremos en la identidad de esa persona especial, cómo nació ese amor. ¿Por qué fue ocultado tantos años y cómo reaccionó el mundo cuando Raúl finalmente decidió pronunciar su verdad? Si el anuncio de Raúl González a los 54 años sorprendió al mundo del deporte, la pregunta que todos se hicieron inmediatamente fue una sola. ¿Quién es la persona que él describió como el amor de mi vida? Durante décadas, el exfutbolista mantuvo una vida emocional impenetrable, cuidadosa, organizada casi como un sistema defensivo perfecto. Y sin embargo, bajo esa estructura de silencio, existía una historia que muy pocos conocían, realmente una historia compleja, profunda, marcada por encuentros decisivos, distancias dolorosas y una conexión emocional que sobrevivió al paso del tiempo, la fama y los sacrificios. Explora con el máximo detalle posible la identidad de esa persona, cómo surgió ese vínculo, por qué fue ocultado y de qué modo moldeó la vida de Raúl, incluso en los años en que él parecía completamente concentrado en su carrera profesional. Lejos del sensacionalismo, esta es una narrativa que intenta comprender la verdad emocional de uno de los íconos más reservados del fútbol. Un encuentro inesperado en los inicios de su carrera. Los orígenes de este amor se remontan a la juventud de Raúl, cuando apenas empezaba a dar sus primeros pasos en el Real Madrid. En aquella época, el joven delantero vivía con una intensidad frenética, entrenamientos exigentes, expectativas gigantescas, la sensación permanente de vivir en el punto exacto donde se cruzaban la presión y el sueño. Fue justamente en ese momento, entre viajes, concentraciones y las incertidumbres propias de un muchacho de 17 años, enfrentado a la fama temprana, cuando apareció ella, o mejor dicho, esa persona cuya identidad Raúl prefirió no revelar públicamente para protegerla. Los testimonios indican que se trataba de alguien muy distinta al círculo habitual del fútbol. No pertenecía a la prensa. No era celebridad, no era deportista. Era una persona del mundo normal, alejada del foco mediático, con una vida tranquila, casi anónima. Y tal vez por eso Raúl encontró en ella un respiro inesperado, una forma de volver a sentirse humano, joven, vulnerable, sin la necesidad de representar un símbolo nacional. El vínculo surgió de manera natural. No fue un romance inmediato ni explosivo. Fue más bien un reconocimiento silencioso, una conexión emocional que se desarrolló lentamente, como si ambos supieran que estaban entrando en una historia que cambiaría sus vidas para siempre. La dificultad de amar bajo el peso de la fama. Con el paso del tiempo, la relación se hizo más profunda, pero también más complicada. Raúl empezaba a consolidarse como una figura pública importante, y los medios seguían cada paso que daba. Para muchos futbolistas, esto habría sido un obstáculo menor. Pero para Raúl, que siempre tuvo un sentido casi obsesivo de la privacidad y la responsabilidad, esa exposición se convirtió en un problema grave. Sabía que cualquier relación sentimental podía transformarse en una historia mediática. Sabía que cualquier gesto de cariño captado por una cámara podía ocupar portadas durante semanas. Sabía que su imagen pública, la del muchacho perfecto, disciplinado, dedicado, patriótico, podía verse distorsionada por malentendidos o por la interpretación agresiva de la prensa. Por eso Raúl tomó una decisión que marcó el futuro de ese amor: ocultarlo. No por vergüenza, sino por protección. Era una época diferente, más conservadora, más rígida, donde la vida emocional de los futbolistas estaba sometida a juicios extremadamente severos. Los medios deportivos podían destruir una relación con un titular malintencionado.
Y Raúl, consciente de este riesgo, prefería sacrificar su felicidad visible para mantener a salvo a la persona que amaba. El amor convertido en refugio, pero también en herida. Ese amor clandestino se convirtió durante años en un apoyo emocional fundamental, cuando Raúl vivía los momentos más críticos de su carrera. Lesiones, derrotas dolorosas, presiones del vestuario, conflictos internos del club. Encontraba en esa relación un equilibrio que no podía encontrar en ningún otro lugar. Ella o él, como algunos especularon, aunque Raúl nunca ofreció detalles específicos, era la única persona con la que podía hablar sin filtros, sin expectativas, sin la máscara del ídolo nacional. Pero ese refugio tenía un precio. La distancia emocional obligada, las apariciones clandestinas, las conversaciones fragmentadas, los silencios forzados, fueron acumulando una tensión que debilitó la relación con el pasar de los años. Raúl se encontraba atrapado en una paradoja: cuanto más amaba, más debía ocultar. Cuanto más quería proteger, más hería involuntariamente. Fuentes próximas al exjugador han descrito esta etapa como una de las más difíciles de su vida interior. Aunque al exterior todo parecía perfecto: títulos, reconocimiento mundial, estabilidad profesional, en lo íntimo vivía un conflicto profundo entre su sentido del deber y su auténtica vida emocional. Este dilema lo acompañaría durante décadas. La ruptura silenciosa que marcó un antes y un después. Como suele ocurrir en las historias que se desarrollan bajo circunstancias imposibles, la relación finalmente llegó a un punto crítico. Raúl, absorbido por su carrera, decidió continuar con una vida personal más formal, más estable, más compatible con la imagen que el mundo esperaba de él. La separación no fue escandalosa ni dramática. Fue silenciosa, dolorosa, casi invisible para el mundo. Sin embargo, esa ruptura dejó una huella profunda. No se trataba de un amor pasajero ni de una aventura juvenil. Era como el propio Raúl. Reconocería muchos años después el amor de su vida. Y aunque ambos siguieron caminos diferentes, la conexión emocional nunca desapareció. Permaneció latente, guardada en un espacio interno que él mantuvo intacto durante años, como si esa historia hubiera quedado suspendida en el tiempo. Años de distancia, pero sin olvido. Durante los siguientes capítulos de su vida, sus triunfos europeos, su madurez futbolística, su salida del Real Madrid, sus experiencias en Alemania y Qatar, Raúl llevó consigo esa memoria emocional. Y aunque su vida siguió adelante, esa persona especial continuó siendo un punto de referencia silencioso. A veces, según cuentan algunas personas cercanas, bastaba un gesto, una canción, un recuerdo mínimo para que Raúl volviera mentalmente a aquellos años. La distancia no apagó el sentimiento. Lo transformó. Lo convirtió en nostalgia, en reflexión, en una especie de deuda emocional que él sabía que algún día tendría que resolver, aunque fuera únicamente hablándolo en público. El tiempo lo empujaba hacia una conclusión inevitable. No podía seguir negando lo que su corazón había sabido siempre. Un reencuentro inesperado. El inicio del cambio. Años después, cuando Raúl ya estaba lejos del foco mediático español, ocurrió un hecho que alteraría el curso de su vida emocional. Un reencuentro inesperado. Las circunstancias siguen siendo privadas. Y Raúl se negó a dar detalles, pero sí admitió que ese encuentro fue lo que finalmente lo llevó a reconsiderar su silencio. No se trató de un regreso romántico necesariamente. Fue más bien un reencuentro humano, íntimo, profundo. Una conversación que, según quienes la conocen, fue suficiente para despertar en Raúl una certeza que había intentado ignorar durante años: que ese amor nunca lo había abandonado. Que seguía allí intacto. Que seguía siendo parte esencial de su historia personal. Ese reencuentro fue, según él mismo sugirió, como abrir un libro que jamás debía haber cerrado. La transformación interior que siguió. Después de aquel reencuentro, Raúl comenzó un proceso de introspección que se extendió durante años. Revisó su pasado, sus decisiones, sus sacrificios. Empezó a entender que el silencio que lo protegió durante tanto tiempo se había convertido con el paso de las décadas en una barrera emocional que ya no tenía sentido mantener. Había cumplido con su país, con su club, con su familia, con su profesión. Ahora, a los 54 años, era el momento de cumplir consigo mismo. Ese cambio interior no fue fácil.
Implicó aceptar errores, enfrentarse a miedos antiguos, desafiar la imagen rígida que él mismo había construido. Pero cada paso lo acercaba a una verdad que ya no podía negar. Solo se vive una vez, y ocultar el amor más profundo de la vida es un precio demasiado alto. La confesión pública. El mundo se detiene. Cuando Raúl finalmente decidió expresar la verdad en una entrevista exclusiva, el impacto fue inmediato. La frase que recorrió el mundo fue sencilla, directa, poderosa. A los 54 años puedo decirlo sin miedo, ya no quiero esconder lo que realmente siento. Esa persona fue y será el amor de mi vida. No dio nombres, no reveló identidades, no buscó titulares escandalosos, solo habló desde la emoción, desde la madurez, desde la serenidad de quien sabe que está diciendo algo que debió decir hace mucho tiempo. La reacción mundial fue enorme. Periodistas, aficionados, excompañeros y admiradores se mostraron sorprendidos, pero también profundamente conmovidos por la honestidad de un hombre que había vivido décadas bajo el escrutinio público sin mostrar nunca sus emociones más íntimas. Ha revelado la esencia del vínculo más profundo de la vida de Raúl González. Un amor nacido en la juventud, escondido por presión mediática, marcado por la distancia, pero nunca olvidado. Un amor capaz de sobrevivir a silencios, rupturas y décadas completas. Un amor que finalmente obligó al propio Raúl a romper con su perfil hermético. Exploraremos cómo esta revelación transformó su vida actual, el impacto público global, la reacción de su entorno, y qué significa esta confesión en la construcción de su legado emocional. La confesión pública de Raúl González, realizada a los 54 años, marcó un antes y un después, no solo en su vida personal, sino también en la percepción mundial de una de las figuras más emblemáticas del fútbol. Durante más de 3 décadas, su nombre fue sinónimo de disciplina, elegancia deportiva, silencio mediático y estabilidad emocional. Pero con una sola declaración breve, sincera, contenida, Raúl desveló una dimensión completamente nueva de sí mismo, la del hombre que por fin se atrevía a reconocer a la persona que había marcado su historia sentimental de manera irreversible. Explora el impacto de esa confesión, cómo cambió su vida cotidiana, cómo reaccionó su entorno, cómo lo recibió el mundo futbolístico y mediático, y sobre todo cómo esta revelación reescribió el legado emocional y humano de un jugador acostumbrado a ocultar sus sentimientos bajo un manto de perfección profesional. Una reacción mundial del asombro a la admiración. Cuando Raúl admitió públicamente que había vivido décadas guardando en silencio el amor de su vida, las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Medios deportivos, periodistas, veteranos, jugadores actuales y excompañeros se apresuraron a comentar lo que muchos describieron como la noticia emocional del año. Sin embargo, a diferencia de otras confesiones públicas que generan polarización, la de Raúl despertó algo diferente: respeto. Su tono medido, la ausencia de dramatismo y el hecho de no buscar escándalos sino verdad, hicieron que su mensaje fuera recibido con una inusual unanimidad emocional. Numerosas figuras del fútbol global, desde exentrenadores hasta leyendas internacionales, destacaron el valor del exdelantero por abrir su corazón en una etapa de la vida en la que muchos ya no se atreven a cambiar nada. La prensa internacional tituló: Raúl habla por primera vez desde el corazón. El capitán eterno revela la historia que nunca contó. Una confesión que humaniza a la leyenda. El mundo parecía descubrir un nuevo Raúl. Uno que ya no se ocultaba, que ya no se protegía detrás del profesional implacable. Uno que por primera vez se mostraba vulnerable. La reacción del entorno más cercano, mientras el planeta debatía el significado de la confesión. Quienes observaban a Raúl de cerca, descubrieron algo más profundo: un hombre liberado. Durante años quienes trabajaron con él, entrenadores, compañeros de equipo, asistentes, habían notado un aspecto en su personalidad difícil de interpretar, una especie de tristeza silenciosa, de nostalgia contenida, de emoción reprimida. No era infelicidad, sino más bien un peso interno que él se negaba a verbalizar. Tras su confesión, algo cambió radicalmente. Raúl comenzó a mostrarse más ligero, más accesible, más humano, incluso en los pequeños gestos. Las personas de su entorno afirman que ahora sonríe más, que se permite hablar de temas que antes evitaba,
y que parece haber encontrado una paz interior que nunca había tenido por completo. Su círculo más íntimo, familia, amigos cercanos, compañeros de confianza, también adoptó la confesión con naturalidad y respeto. Comprendieron que Raúl no estaba rompiendo con su pasado, sino reconstruyendo su verdad. La relación con la persona amada después de la revelación. Una de las preguntas que más ha intrigado al público es si Raúl retomó formalmente o no la relación con esa persona que definió como el amor de mi vida. Pero fiel a su estilo, él evitó dar detalles concretos. No confirmó ni negó un reencuentro sentimental. Lo único que admitió fue lo siguiente: lo importante no es si estamos juntos hoy. Lo importante es que por fin he tenido el valor de reconocer lo que siempre sentí. Esa frase dejó entrever una verdad poderosa. La confesión no fue un acto para cambiar su vida amorosa presente, sino para reconciliarse con su pasado. Aún así, varias fuentes cuentan que la comunicación entre ambos ha sido más fluida desde la confesión. No se sabe si ese lazo se transformará en algo romántico, pero sí está claro que el respeto, la complicidad y el cariño que los unió en la juventud siguen intactos. Para Raúl, reconocer públicamente ese amor fue una forma de cerrar una herida emocional que llevaba décadas abierta. Y para la otra persona, según se rumorea en círculos cercanos, fue un acto de enorme humanidad. El impacto en su imagen pública. Un nuevo tipo de leyenda, la figura de Raúl siempre estuvo rodeada de un aura casi mítica. El delantero perfecto, el símbolo blanco, la estrella sin escándalos. La confesión no destruyó esa imagen. Al contrario, la enriqueció. Por primera vez los aficionados pudieron ver al hombre detrás del ícono. Comprendieron que la grandeza no está solo en los goles, en los títulos o en las noches europeas, sino también en la capacidad de aceptar las emociones más profundas, incluso cuando es demasiado tarde para vivirlas plenamente. Muchos jóvenes que crecieron viendo a Raúl se sintieron identificados con su historia, el miedo a expresar sentimientos, el peso de las expectativas, el sacrificio emocional en nombre de un rol social. De hecho, su declaración generó un diálogo inesperado en el mundo deportivo sobre el bienestar emocional de los atletas, especialmente en una cultura, la futbolística, que históricamente ha reprimido la vulnerabilidad. Ahora la leyenda de Raúl tiene una nueva dimensión, la del hombre que no solo triunfó en el campo, sino que también tuvo la valentía de enfrentar su verdad interna. Un legado emocional, lo que Raúl desea dejar atrás. Desde su confesión, Raúl ha participado en varias conversaciones públicas sobre la importancia de la autenticidad emocional. Aunque sigue siendo reservado, su discurso se ha vuelto más íntimo. No habla desde la pena ni desde el arrepentimiento, sino desde la madurez. A menudo repite una frase que se ha vuelto emblemática entre sus seguidores: nunca es tarde para decir la verdad sobre el amor. Esa frase resume la filosofía que ha guiado su vida en los últimos años. No se trata de reconstruir el pasado, sino de honrarlo. No se trata de recuperar lo perdido, sino de reconocer su valor. No se trata de buscar aprobación, sino de liberarse de la carga del silencio. Y en ese sentido, Raúl ha logrado algo que pocos logran: transformar una historia personal en un legado universal. La vida cotidiana de Raúl tras revelar la verdad. Después de su declaración, Raúl continúa disfrutando de una vida tranquila y ordenada, alejada de los excesos del mundo mediático. Vive con la serenidad de alguien que ya no tiene nada que ocultar. Dedica más tiempo a proyectos deportivos, a labores formativas, con jóvenes talentos y a actividades sociales vinculadas al deporte. Pero hay cambios sutiles perceptibles. Solo para quienes lo conocen bien. Habla con más libertad, se ríe más abiertamente, se permite pequeños gestos de nostalgia sin sentirse débil, se muestra más reflexivo en entrevistas y, sobre todo, transmite la sensación de haber cerrado un capítulo esencial de su vida. La confesión no lo hizo más frágil, lo hizo más completo. La enseñanza final: un mensaje para quienes temen decir lo que sienten. Si algo queda claro después de esta historia, es que Raúl no contó su verdad para crear un escándalo. Lo hizo para darle un sentido a su propia vida. Su mensaje final en la entrevista que dio la vuelta al mundo fue simple, casi susurrado, pero profundamente revelador. Hay verdades que pesan toda la vida, hasta que un día decides dejarlas salir. En esa frase reside la esencia del camino emocional de Raúl. Su historia recuerda que los héroes deportivos
también son seres humanos, que la grandeza deportiva no excluye la fragilidad emocional, y que incluso las leyendas merecen la oportunidad de vivir en paz con sus sentimientos. Con este capítulo cerramos la historia completa sobre la confesión de Raúl González. Lo que empezó como un secreto juvenil terminado en silencio, se transformó más de 30 años después en un acto de liberación emocional. Su revelación no solo cambió su vida, sino también la percepción que el mundo tenía de él. Ya no es solo un símbolo futbolístico, es un hombre que ha tenido el valor de contar la verdad más íntima de su vida. La historia de Raúl González, contada con honestidad por primera vez a los 54 años, no es solo la revelación íntima de una leyenda del fútbol. Es una lección sobre el valor de la verdad del amor que resiste al tiempo y de la valentía necesaria para reconocer aquello que el corazón nunca olvidó. Durante décadas el mundo vio en Raúl un símbolo perfecto de disciplina, éxito y silencio. Hoy lo ve como un hombre completo capaz de mirar atrás sin miedo y de admitir aquello que lo marcó para siempre. Su confesión no reescribe únicamente su pasado, también ilumina su presente y redefine su legado. Raúl nos recuerda que nunca es demasiado tarde para hablar desde el alma, para cerrar heridas antiguas y para honrar los sentimientos que moldean nuestra historia. Y quizás en esa sinceridad inesperada reside la grandeza más humana del eterno capitán. Si esta historia te ha conmovido o sorprendido, o simplemente te ha hecho reflexionar, no olvides apoyar nuestro canal. Suscríbete. Activa la campanita para no perderte ningún video. Deja tu comentario sobre qué parte de la historia de Raúl te impactó más. Y comparte este contenido con quienes también siguen la vida de las grandes leyendas del deporte. Tu apoyo nos permite seguir investigando, analizando y contando las historias más profundas y emocionantes del mundo de las celebridades. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.